En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Estamos estudiando la Biblia, Romanos, capítulo 15. El tema es cómo debemos nosotros relacionarnos con los hermanos que son débiles en la fe. Cómo nosotros debemos de soportar a estos hermanos y no no recibirlos para discutir sobre las opiniones humanas, no recibirlos para discutir sobre criterios humanos, costumbres y tradiciones que los hermanos tienen y han adquirido dependiendo de la iglesia o denominación a donde ellos han recibido a Cristo y se han integrado como miembros de la iglesia local. Entonces Pablo dice que nosotros tenemos una libertad plena en Cristo, una libertad bíblica, una libertad dentro de los parámetros y mandamientos de Dios, pero que cuando nos toca recibir, platicar, relacionarnos con los hermanos débiles en la fe que enfatizan sobre costumbres en lugar de enfatizar sobre la doctrina del Señor o sobre el Señor mismo, entonces que no los recibamos para discutir, que no los menospreciemos por su falta de conocimiento o su debilidad en la fe, sino que busquemos la manera de relacionarnos con ellos, de soportarlos con amor, de no discutir y de buscar formas de edificar la vida de esos hermanos. Yo mismo, a lo largo de mi experiencia cristiana, he observado a muchos hermanos discutir con otros hermanos. Una vez miré un grupo de personas que estaban rodeando a dos personas. Una de esas personas, bueno, las dos personas eran cristianas, las dos personas asistían a una iglesia local, una de ellas pertenecía a una denominación y la otra a otra, y estaban discutiendo no sobre asuntos doctrinales, ni estaban hablando de Cristo, estaban hablando de guardar cierto día y que el otro decía que no, de asuntos de comida, de costumbres que tenían en esa iglesia. Eso es lo que hay que evitar, hermano. Nosotros no debemos de ser un espectáculo y ejemplo negativo para las personas. Mire, estaba rodeado, había una multitud de personas escuchando la discusión, a ver quién ganaba la discusión. Y sabemos que nadie gana esas discusiones porque cada quien está persuadido en su propia mente de lo que él cree que es verdad. Por eso Pablo dice, bueno, si piensa que el día es especial, para él es especial. Si el otro piensa que todos los días son iguales, para él todos los días son iguales. El que cree que cierto día es especial, lo hace para la gloria de Dios, cree para la gloria de Dios. Y el que cree que todos los días son iguales delante de Dios, lo hace para la gloria de Dios. Si come, come dando gracias a Dios. Y si no come, no come dando gracias a Dios. Es asunto de criterios humanos, no de doctrina, porque ya dijimos que el Evangelio, que el reino de Dios en el cual nosotros estamos, al cual nosotros hemos penetrado por
el nuevo nacimiento, el reino de Dios no consiste en asuntos de comida, de dietas, y no consiste en días de guardar, ni en comida, ni en bebida, ni en días de guardar, ni en un montón de criterios meramente humanos. El reino de Dios consiste en justicia, practicar la justicia, en gozo, en gozo porque nosotros tenemos el gozo de la salvación, gozarnos, alegrarnos, felicitarnos porque somos hijos de Dios por gracia, y justicia, gozo y paz, la paz, tener paz con los hermanos. ¿Para qué estar discutiendo sobre asuntos que son meramente criterios humanos? Entonces debemos de saber recibirlos a los hermanos, tener paciencia con ellos, evitar esas discusiones que solamente son criterios de hombres, y en esas discusiones nadie gana, todo el mundo pierde, porque uno pierde el tiempo tratando de persuadir a un hermano que tal día no es o que todos los días son. Nada de eso es el Evangelio. El Evangelio es justicia. Hay que practicar la justicia, hay que conocer la doctrina, la justicia de Dios, vivirla. Hay que estar gozosos por la gracia que nos salvó, y hay que tener paz con todos los hombres. En cuanto dependa a vosotros, tened paz con todos los seres humanos. Entonces Pablo pone un ejemplo de lo que es un cristiano maduro, un ejemplo de lo que es una persona fuerte en la fe. Cristo, cuando vino al pueblo judío, Cristo observó una infinidad de prejuicios, de tradiciones humanas que habían en esa época. Tal es así que esos criterios humanos, esas tradiciones, esas interpretaciones erradas eran las que prevalecían en la época de Cristo. La palabra del Antiguo Testamento, la palabra de Dios, había sido ahogada y sepultada por todos esos criterios humanos. Pero no vemos con frecuencia a Jesucristo discutiendo sobre estos asuntos, sino edificando, dando la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, mostrando el amor, la gracia de Dios, porque Él había venido no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de los demás. Y por eso Pablo pone a Cristo como ejemplo de cómo debe de ser un cristiano maduro y cómo debe relacionarse con las demás personas. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, con el propósito de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pone pues como ejemplo a Jesús. Jesús estuvo aquí negándose a sí mismo todo el tiempo, buscando la manera de edificar a las personas que estaban con él, buscando la manera de beneficiar a las personas. Si habían enfermos, los sanaba. Si había una persona que necesitaba del consejo divino, él le daba ese consejo. Él era un hombre lleno de amor. Y estaba siempre tratando de edificar la vida de los demás, no de vivir para sí, no de agradarse a sí mismo, no de hacer su propia voluntad y imponer su criterio sobre los demás. No, él siempre buscó la manera de ayudar, de edificar con amor la vida de los demás. Entonces estas cosas de que
que se habla de Cristo en el Antiguo Testamento, que los vituperios que eran dirigidos a Dios recayeron sobre Jesucristo, porque Él era el que representaba al Padre aquí en la tierra. Él había sido enviado como el único mediador entre Dios y los hombres, y entonces todo el odio que tenían respecto a Dios cayó sobre Jesucristo. A Él lo golpearon, lo escupieron, lo menospreciaron, lo insultaron, levantaron falsos testimonios contra Él. Entonces Él soportó todo eso, No vino a agradarse a sí mismo, no vino a darnos un listado de los derechos que le correspondían a Él. Todo lo contrario, estando en condición de hombre, se negó a sí mismo y se hizo siervo, y un siervo obediente que dio su vida en la cruz. Entonces este es el ejemplo, la actitud. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en las relaciones humanas y en las relaciones con otros hermanos. Cuando nos toque tener comunión con una iglesia, cuando nos inviten en una iglesia donde se prohíbe que las hermanas usen aretes y también pantalones, ¿para qué ir con los aretes? ¿Y para qué ir con pantalones? Para provocar ese celo errado que la gente tiene. No, nosotros debemos de hacernos débiles a los débiles. Así dice Pablo, para ganar, si es posible, a todas las personas con las cuales nosotros nos relacionemos. Y seguir el ejemplo de Cristo. Cristo siempre estuvo buscando la manera de edificar, de ayudar, de salvar la vida de las demás personas. Así que todas estas cosas están escritas en la Biblia, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, para que nosotros, al conocer, estudiar las Sagradas Escrituras, tengamos paciencia y tengamos consolación, porque la misma paciencia de Dios y consolación del Señor se manifiesta en las Escrituras en su trato con los hombres pecadores. Entonces nosotros tenemos que aprender de las Escrituras a tener también paciencia y consolar a las demás personas. Verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que de un solo ánimo, a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, en vista de esto, tenemos que recibir a los débiles en la fe. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando el Señor nos recibió a nosotros, y cuando el Señor está recibiendo constantemente, día a día, a los que creen en Él y los salva, los recibe tal como son. Y el Señor, con paciencia, por medio del Espíritu Santo, de la persona divina del Espíritu Santo, va edificando poco a poco, con paciencia, la vida de las personas. Hay personas que vienen completamente ignorantes, solo conocen los errores, las doctrinas falsas que aprendieron mientras fueron religiosos en el mundo. Ahora vienen a Cristo y vienen con una ignorancia que es palpable, errados. Entonces, los maduros en la fe debemos de tener una actitud de amor, de paciencia y de comprensión para con esos hermanos e ir poco a poco edificando la vida de ellos. Verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios,
para confirmar las promesas hechas a los padres. Y también Cristo vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez las escrituras dicen en Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. El Dios, pues, de toda esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, esta es la lección. Cristo vino al mundo, vino a su pueblo que había recibido la ley, pero vino también a salvar a los gentiles. Y el Señor estuvo dispuesto a sacrificarse en todo. En todo. Si alguien pudiera definir el ministerio de Cristo y su vida aquí en la tierra, se podía definir con una palabra: sacrificio, negación de sí mismo. ¿Recuerdan ustedes también la condición de Cristo a todos sus seguidores, a todos los cristianos, a todos nosotros? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así pues, este es el consejo de Pablo. Los que son débiles en la fe deben de procurar estudiar más las Escrituras, tener los criterios correctos respecto a cómo deben de relacionarse con los demás y cómo deben rendir culto al Señor. Y nosotros tenemos la instrucción que ya está plasmada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y una persona que no tiene convicción respecto a las cosas espirituales y también a las cosas naturales, necesita estudiar más las Sagradas Escrituras. Si hay un hermano que cree que hay un día especial para adorar a Dios y que los otros días no son iguales, debe de estudiar más las Sagradas Escrituras y someter ese criterio a la luz de la doctrina de la Biblia. Debe de leer el capítulo 14 y entender lo que significa la gracia y la dispensación de la gracia y del Espíritu en la cual nosotros estamos. Es un asunto de convicción, de criterio. Yo ya les conté a ustedes que cuando yo estuve trabajando 5 años en una iglesia, en esa iglesia se discernía o se interpretaba mal el texto aquel que dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero que la piedad aprovecha en todo y en este siglo y en el venidero. Y ellos interpretaban que el ejercicio corporal era el deporte. Entonces ellos creían que el deporte era pecado. Y yo había sido futbolista, había jugado en la Liga Nacional y el Señor me había llamado para predicar el Evangelio. Y durante los 5 años y medio que estuve trabajando en esa denominación, jamás le pegué una patada a una pelota. Nunca me fui a un campo de fútbol, nunca practiqué el fútbol a causa de la debilidad de la fe de esa denominación. Hoy es una de las denominaciones que tienen un excelente instituto bíblico, y todas esas debilidades de la fe, esos prejuicios, esas tradiciones, esos malos pensamientos y conceptos que regían la vida religiosa de ellos, todo eso fue desechado, desapareció. Ahora ellos tienen una excelente doctrina porque decidieron estudiar las Sagradas Escrituras con seriedad. Bien. Lo que uno es, lo que uno piensa, eso es. Dios le bendiga a usted, mi amado hermano, y crezcamos en la gracia
y aprendamos a tratar con los débiles en la fe, en el amor, en la paciencia, tolerándolos a ellos. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.